we came upon some intelligence some time ago that the drug cartels, as a result of COVID-19, were going to try to take advantage of the situation and try to infiltrate additional drugs into our country. No vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas. We're deploying additional Navy destroyers, combat ships, aircraft and helicopters, Coast Guard cutters, and Air Force surveillance aircraft, doubling our capabilities in the region. El pasado miércoles fueron incautados más de 2 millones, repito, de dólares en bolsas que fueron arrojadas desde una embarcación. Incluyen patrullajes del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Involucran al Departamento de Defensa, Guardia Costera y las Fuerzas del Orden de Estados Unidos en cooperación con 22 países de Centroamérica y el Caribe. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Hoy vamos a platicar acerca de la principal operación histórica por parte de Estados Unidos para, de alguna manera, intervenir en nuestro país con el pretexto de buscar delincuentes, buscar criminales. Y eso obviamente no lo podemos permitir porque, ya como lo había dicho López Obrador, ninguna hegemonía, ninguna potencia debe de inmiscuirse en ni un solo país. Han estado mandando aviones. Afortunadamente, el heroico colegio militar, logró de alguna manera derribar un avión que era de dudosa procedencia. También un norteamericano estaba a punto de ingresar con equipo militar a nuestro país. Bueno, otros elementos que definitivamente son preocupantes porque nos están asediando, ya están en el Caribe. Primero empezaron allá en los mares de América del Sur, principalmente objetivo Venezuela, y ahora ya están en el Caribe, cada vez más cerca. Y bueno, pues es algo que obviamente habrá que lidiar con ello. Ojalá que el presidente le ponga un estate quieto a Trump. Vamos a empezar de una vez con la información. Dice aquí, Estados Unidos desplegará tropas en el Caribe para luchar, según ellos, contra la delincuencia organizada. Entonces, aquí están incluso las imágenes de los aviones que han estado enviando, que han estado, pues de alguna manera volando. Dice, se habla de 4 aviones y 200 soldados en el Caribe. Esto con el objetivo de, otra vez, operar en cuanto al incautamiento de pues equipo militar y demás, lo cual es simplemente un pretexto para inmiscuirse en nuestro país. En esta misma semana yo he hablado al respecto y aquí están las palabras que el presidente utilizó para referirse a esta disque operación. Ahora el presidente recordó cómo lo ha estado presionando para infiltrar gente en nuestro país, lo cual pues obviamente llevó a que el presidente le dijera un rotundo no. Con la decisión, yo ordené que se destruyera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Habló al día siguiente o a los 2 días el presidente Trump para ofrecer apoyo. Lo mismo cuando los lamentables hechos de Bavispe en Sonora, que asesinaron a mujeres, a niños de la familia Navarro y de otras familias. Lo mismo habló Mexicano. Estos casos, como siempre, no vamos a permitir que ningún gobierno extranjero se inmiscuya en asuntos que solo corresponden a las autoridades mexicanas. Ahí están las palabras del presidente en torno a estos casos. Yo ya les había dicho que los de Varón eran nada más
unos impostores. Y bueno, aquí está la nota respecto a que la Guardia Nacional de Estados Unidos detuvo a un estadounidense que pensaba dotar de equipo militar a los golpistas y, por supuesto, a los agentes encubiertos que mencionaba el presidente López Obrador, con 32,000 unidades allá en Sonora. Justamente en Nogales, esta garita ya la usaron de su puerquito. Aquí están las imágenes de lo que justamente están incautando en este fin de semana. Ahora vamos a ver lo que es en parte este operativo, que definitivamente pone a muchos como nosotros a temblar. Narcotráfico. La estrategia se centrará en el Caribe y en el Pacífico. We came upon some intelligence some time ago that the drug cartels, as a result of COVID-19, were going to try to take advantage of the situation and try to infiltrate additional drugs into our country. El presidente Trump anunció el miércoles el lanzamiento de una estrategia reforzada contra los carteles de la droga en Latinoamérica. We're deploying additional Navy destroyers, combat ships, aircraft and helicopters, Coast Guard cutters, and Air Force surveillance aircraft, doubling our capabilities in the region. Las nuevas operaciones que dan inicio de inmediato incluyen patrullajes del Mar Caribe y el Océano Pacífico. Involucran al Departamento de Defensa, Guardia Costera y las Fuerzas del Orden de Estados Unidos en cooperación con 22 países de Centroamérica y el Caribe. Pues ahí está, en pocas palabras, lo que están haciendo, que me parece sumamente indignante, dado que pues nosotros somos un país pacífico con muchos recursos, eso sí, pero no como para que se nos vengan a robar. Y justamente también hace poco encontraron $2 millones en aguas del Caribe, a 30 kilómetros de la isla de Puerto Rico, y que fue una operación con la cual obviamente pues le salió para financiar parte de este operativo. Estados Unidos decomisaron más de $2 millones en bolsas que fueron arrojadas desde una embarcación cerca del municipio de Vieques, a 30 kilómetros de la isla de Puerto Rico, mientras que en otra operación se detuvo a 12 dominicanos que trataban de llegar de forma irregular a ese territorio, o sea, Puerto Rico. Aduanas y Protección Fronteriza informan este lunes que el pasado miércoles fueron incautados más de $2 millones, repito, en bolsas que fueron arrojadas desde una embarcación que navegaba, repito, cerca de Vieques, que forma parte del archipiélago puertorriqueño. Y bueno, eso en cuanto a eso. Y casualmente, justamente cuando ellos dicen que van a combatir el crimen organizado, encuentran un avión, una aeronave, allá en Chetumal, en el Caribe mexicano, ahí sobrevolando la región, que obviamente fue bajado a punta de lo que fuera por parte de elementos de la Marina de México y también del Ejército Mexicano, y supuestamente es un avión que trasladaba sustancias prohibidas. Pero, como está la cosa, yo no me atrevería a afirmar que efectivamente es parte del crimen organizado, porque justamente, digamos, integrantes de el Jalisco están desertando para que los entrenen en Estados Unidos a cambio de 50,000 pesos, y hasta una lona les dejaron por acá para que acepten esta invitación por parte de Estados Unidos para que se dejen de entrenar y poder, de alguna manera, a través de ellos, hacer todo el despapalle que quieren en nuestro país. Entonces, se vienen tiempos complicados, se vienen tiempos difíciles por todo esto que les estoy platicando. Me parece a mí que la ideología por parte de Estados Unidos de controlar a medio mundo es de lo peor que existe en este planeta, porque como ha reiterado el presidente López Obrador en diversas ocasiones, es la libre autodeterminación de los pueblos, no para que el que tenga un territorio quiera dominar al siguiente y al siguiente, como si estuviéramos en época de antes de Cristo, cuando
pues los romanos, los griegos, todo el mundo quería conquistar a todo el mundo y eso ya pasó, ya no estamos en esa época. Así que amigos, llegamos al final de este video. Déjame en los comentarios lo que sea que opinas, dame tu like, comparte mi video y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para Defensor de la Verdad, porque recuerda que la verdad no será libres.